Primera de Pedro capítulo 2, apenas comenzamos el capítulo 2 la semana pasada. Y Pedro va a entrar aquí a una sección de su carta en la cual nos va a estar relatando a nosotros y obviamente a los cristianos del tiempo en el cual escribió esta carta algunas verdades acerca de lo que somos nosotros y lo que el Señor quiere que seamos. Recuerden que somos una obra en proceso, ¿sí? Todavía ninguno de nosotros ha llegado al punto en el que puede decir, ya estoy completo, así como estoy bien, así como estoy, ya no me falta nada más. Si hay alguien que nos pueda decir aquí esta mañana que ese es el estado en el que se encuentra, por favor levante su mano porque quiero hablar con usted después del servicio para preguntarle cómo le hizo. Pero si no hay nadie que pueda levantar su mano, entonces creo que haríamos muy bien en escuchar con mucha atención lo que Pedro nos quiere comunicar aquí a través del pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Porque recuerden, el Señor Jesucristo nos resucitó, ¿verdad? Espiritualmente hemos sido resucitados. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados y nos ha resucitado. Él nos eligió para ser parte de su pueblo, ¿sí? Y Él nos está transformando constantemente en lo que un día vamos a llegar a ser. Y parte de lo que vamos a ver hoy es lo que Dios está haciendo y usando para transformarnos a ser esa persona que Él quiere que seamos. Dios no nos va a dejar como estamos, siempre va a estar buscando, dándonos una meta a la cual estamos constantemente luchando por llegar. Porque debemos de recordar que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de paso nada más, que nuestro destino final es el cielo. Y entre hoy y el día que lleguemos al cielo, Dios va a estar obrando en nosotros y haciendo ciertas cosas que nos van a transformar en lo que Él quiere que seamos. La semana pasada, en los primeros 3 versículos de Primera de Pedro, capítulo 2, vimos que se les dieron a ellos y se nos dan a nosotros algunos consejos que creo yo que deberíamos de prestar atención y deberíamos de escuchar muy bien y decidir tomarlos para nosotros, ¿verdad? Creo que esto nos ayudaría, como les mencioné, en nuestra relación con Dios definitivamente, pero en nuestras relaciones interpersonales los unos con los otros, tanto dentro de la familia como fuera de ella. Pedro escribe aquí, dice, por lo tanto, dice en el versículo 1, desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. De nuevo, no sé si alguien hizo una lista de estas cosas como les prediqué hicieran la semana pasada y tuvieron un resultado de cosas malas que podrían pasar en sus vidas si dejamos estas cosas a un lado. Luego nos dice algo que debemos hacer en el versículo 2, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Ahora, esto no quiere decir que la leche es la que nos va a salvar, esto simplemente quiere decir que la leche espiritual que Dios nos da y de la cual nosotros dependemos para poder crecer y ser fortalecidos, va a confirmar nuestra salvación, porque conforme vamos estudiando la palabra y conforme vamos conociendo más y más a Dios, nos vamos dando cuenta en realidad de dónde estábamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Y cada vez que yo veo en dónde estaba y me doy cuenta de en dónde estoy y me pongo a pensar hacia dónde voy, mi corazón se llena de gozo, se llena de alegría, se llena de esperanza, porque sé que en Cristo Jesús lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Pero luego el versículo 3, noten lo que dice, aquí como que hay una condición para poder ser como esos niños recién nacidos que desean la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Si es que han probado ya la bondad del Señor, si es que han probado ya la bondad del Señor. Lo que nos está diciendo Pedro aquí es que para que podamos tener esa hambre, para que podamos tener ese deseo, para que podamos tener esa sed del alimento espiritual que está disponible para nosotros, tenemos que haber primero probado la bondad del Señor. Tenemos que haber probado la bondad del Señor. Sí, porque si hemos probado la bondad del Señor, entonces estas cosas van a ser una necesidad en nuestras vidas que nada va a poder saciar excepto el Señor que nos ha mostrado su bondad. Y creo que esto lo podemos considerar así como un llamado de Pedro a aquellos que quizás estaban en medio de la iglesia, pero que aún no habían llegado a ser nacidos de nuevo.
Hay gente dentro de la iglesia que aún no ha nacido de nuevo, ¿sabían ustedes? Por eso es necesario que cada vez que prediquemos la palabra hablemos del evangelio. Por eso es necesario que cada vez que hablemos de la palabra hablemos de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, para que los que ya somos cristianos y hemos nacido de nuevo seamos recordados de lo que Él logró por medio de su muerte y de su resurrección, y para que los que no han nacido de nuevo tengan una nueva oportunidad, ¿sí?, de buscar ese nuevo nacimiento y tener así en sus vidas, por medio del Espíritu Santo, la naturaleza de Dios que nos trae esa hambre. A menudo hay gente de nuevo en la iglesia que no está totalmente convencida de lo que se le está diciendo, se le está predicando acerca de la gracia y misericordia y bondad de Dios. Y tenemos que estar constantemente recordando a toda la gente que viene a la iglesia, los que son parte de la congregación, como los que son invitados, como los que no son parte de la familia de Dios, que Dios es bueno, que Dios es por nosotros, que Dios no está contra nosotros, que Dios no está esperando a que el final de los tiempos llegue para poder tener la oportunidad de castigarnos a todos. Lo contrario completamente. Está siendo paciente, está mostrando paciencia, está mostrando bondad para que nadie tenga que perderse. Está dando oportunidad para que todo aquel que está escuchando ahorita mi voz aquí dentro y allá afuera se den cuenta de que Dios es bueno y que Dios no quiere castigar a nadie. Ese no es su deseo, porque eso no le trae ningún gozo, eso no le trae ningún placer. Lo que le trae placer y lo que hace que haya fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente y cae a los pies de Cristo. Y lo que Pedro está diciendo aquí, o lo que él está llegando a la deducción, él está deduciendo que si se ha nacido de nuevo, ¿sí?, de nuevo, si se ha nacido de nuevo, si se ha probado la bondad del Señor, ¿sí?, entonces así como el niño recién nacido busca la leche que solo la mamá le puede dar, así el cristiano que ha nacido de nuevo, especialmente cuando está recién nacido, siente un hambre natural por las cosas de Dios y en especial por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando recién nacieron de nuevo? Cuando recién vinieron a Cristo, cuando recién se reconocieron que eran pecadores y que necesitaban el perdón de Dios, cuando recién se dieron cuenta que por sus propias fuerzas nunca iban a poder estar bien delante de Dios, que necesitaban recibir su gracia, su misericordia, su bondad. ¿Se acuerdan el hambre tan grande que les dio de devorarse la palabra, de leer las escrituras, de meditar en ellas, de aprender más y más y más? Y a cada estudio bíblico que había iban, y a cada clase especial que había iban, porque querían. No había nada que saciara su hambre del Señor. Eso es lo que sucede cuando alguien nace de nuevo. Así como el niño busca la leche de su mamá, así la persona que nace de nuevo busca el alimento espiritual que necesita, que sabe que necesita para ser fortalecido. Así que Pedro les está diciendo a esas personas, ¿sí?, y el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros aquí hoy: si no han probado la bondad de Dios, pruébenla y verán cómo comenzarán a sentir esa hambre por más de Él que sienten aquellos que ya la probaron, ¿sí? Es como estar viendo el juego de fútbol y estar comiendo cacahuates salados y estar comiendo nachos y estar comiendo doritos y estar comiendo todas esas cosas saladitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que causan? Causan sed. Por eso tenemos el refrigerador lleno de Coca-Colas bien heladas, de limonada. Por eso tenemos el refrigerador lleno de agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que va a causar sed. Así, cuando se ha probado la bondad de Dios, ¿sí?, cuando se ha nacido de nuevo y se ha sentido esa bondad, se sabe lo que se siente esa bondad, eso crea en nosotros una sed y un hambre insaciable por las cosas de Dios y especialmente, como les dije, por la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, el Espíritu Santo nos está llamando a nosotros aquí hoy, así como Pedro y el Espíritu Santo por medio de la carta llamaba a los cristianos de aquel tiempo a que prueben la bondad de Dios. Si aún no la han probado, pruébenla. Esto va a causar una gran diferencia en su vida, ¿sí? Porque una vez que probamos la bondad de Dios, ya nada más sacia nuestra hambre, sacia nuestra sed.
Por eso el salmista nos dice, y pueden escribir estas citas y leerlas después, o si son lo suficientemente rápidos para buscar en su Biblia o picarle a su dispositivo electrónico, vamos a leer en Salmo capítulo 34 y el versículo 8, en donde se nos dice: y prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en Él confía. Note que dice: y prueben ustedes mismos, que no le digan, que no le cuenten. Sí, que no sea nada más el testimonio de otra persona, sino que ustedes mismos prueben la bondad de Dios. Hagan por dónde probar la bondad de Dios, por dónde experimentar la bondad de Dios. Y una vez que la experimenten, van a sentir dicha y gozo. ¿Por qué? Porque al saber que Dios es bueno y al saber que su bondad está dirigida hacia nosotros, su creación, a pesar de lo que hemos sido, pero porque ahora estamos en Cristo, su bondad nos es dada a manos llenas, su misericordia son nuevas cada mañana, se nos dice, ¿sí? Entonces vamos a ser dichosos porque confiamos en Él. En el Salmo 18 y el versículo 35 dice: tú me diste el escudo de tu salvación, me sostuve con tu mano derecha y con tu bondad me engrandeciste. Con tu bondad me engrandeciste. El salmista sabe que sin la bondad de Dios no fuera nada. Que si no fuera porque Dios es bueno, lo único que hubiera podido recibir y lo único que hubiera recibido hubiera sido la condenación de Dios, que iba a ser justa por quien Él era, por el pecado que Él había cometido. Pero porque Él ha recibido la salvación, porque el Señor es el que lo ha sostenido con su mano derecha y porque por su bondad lo engrandeció, ¿sí? Entonces Él está confiado, Él está contento. En Romanos capítulo 2 y el versículo 4 en el Nuevo Testamento, Pablo escribe esto a los romanos: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, que también puede ser traducido bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad o su bondad busca llevarte al arrepentimiento? Saben, Dios no nos trata de llevar a que nos arrepintamos a bibliazos, ¿verdad? Hay pastores que quieren llevar a la gente a que se arrepientan agarrándolos a bibliazos. Hay predicadores que quieren agarrar, que traen la Biblia más grande que puedan traer. Así que en cuanto tienen la oportunidad de agarrar a alguien a bibliazos para ver si así aprenden, ¿sí? Pam. Y dejan a la persona más lastimada de lo que la dejan salvada, ¿verdad? Pero Dios no es así. Si Dios no nos agarra a bibliazos, Dios nos presenta su palabra no con el objetivo de que nos duela, sino con el objetivo de que nos veamos en ella como el espejo que dice Santiago que es, y nos demos cuenta de en dónde estamos y vayamos al único que puede ayudarnos a transformar esas cosas que sabemos que están ahí, que no agradan a Dios, que es ¿quién? Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo. Sí, entonces agarrar a bibliazos a la gente en realidad no sirve de nada, porque Dios no es así como obra, es su benignidad la que nos lleva al arrepentimiento. Cuando finalmente nos damos cuenta de que hubo varias ocasiones en las que debía haber muerto. Yo no sé ustedes, pero yo tuve un par de experiencias en mi vida, especialmente cuando era joven, sí, en las que después de que sucedieron, me acordé de lo que había pasado y pensé: qué bárbaro, debería haberme muerto. Pero porque Dios es bueno, no me llamó a su presencia en ese momento y me dio la oportunidad de que pudiera arrepentirme delante de Él y Él darme por gracia, por medio de la fe, la salvación en Cristo Jesús. Y el reconocer y saber que así de bueno ha sido Dios conmigo, fue para conmigo, eso me hizo rendirme delante de Cristo y decir: Señor, perdóname, arrepentirme. ¿Sí? Entonces, no usemos un método para llevar a la gente a los pies de Cristo que el mismo Dios no usa. Porque nunca vamos a lograr con ello lo que logra la bondad de Dios. Pablo de nuevo a los romanos les dice en Romanos 11:22: por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en su bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. Y está hablando de los judíos y los gentiles. Y les está diciendo a los gentiles, miren, vean lo bueno que fue Dios con ustedes. Vean lo bueno que fue Dios con ustedes. Pero no se olviden tampoco de lo severo que fue con ellos, con los judíos. Porque si ustedes no reciben esa bondad, entonces van a tener que ser tratados con severidad. Y créanme, mis hermanos, no queremos ser tratados por la severidad de Dios. Queremos recibir su bondad. Amén. Amén, porque sabemos que Dios es santo, Dios es perfecto. Y el escritor a los Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces queremos que su bondad sea la que opere en nosotros. Pero no solamente queremos que su bondad opere en nosotros, sino queremos que su bondad opere a través de nosotros para con los demás. Sí, ahorita mucha gente se está apuntando con el dedo y se está diciendo lo que es y lo que no es, y tú estás bien y yo estoy mal, y yo estoy bien y tú estás mal, y esto y aquello y lo otro. Me imagino que Dios, especialmente cuando sus hijos son los que están obrando de esa manera, lo ve y dice, wow, yo nunca me he portado así con ellos. ¿Por qué ellos se están portando así con el resto del mundo? Sí, entonces la bondad de Dios, se han recibido, se han probado, se han experimentado su bondad. Entonces eso es lo que les ha dado un nuevo nacimiento y ahora tienen hambre de las cosas de Dios. Sí, porque es por esa bondad que Dios nos ha dado su gracia, ¿no es cierto? Nos ha dado su gracia, que es lo que no merecemos, y nos ha mostrado su bondad y misericordia al no darnos lo que sí merecemos. ¿Escucharon eso? Nos ha dado su gracia, ¿sí? Que no la merecemos, ¿sí? Y nos ha mostrado su bondad y su misericordia al no darnos lo que sí merecemos. No tienen que contestar, pero ¿qué es lo que merecemos como pecadores que somos? ¿Verdad? Pero no nos da lo que merecemos. Nos da en Cristo lo que no merecemos, ¿verdad? Entonces, por ello debemos estar agradecidos a Dios, amén. Por eso debemos estar cuando venimos a la iglesia alabando y adorando su nombre, ¿sí? Porque no nos ha dado lo que merecíamos que nos diera, nos ha dado lo que no merecíamos, y fue simplemente ¿por qué? Porque nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por esa bondad nosotros tenemos vida eterna. Hoy noten el otro consejo que nos da aquí Pedro a través de esta carta en el versículo 4. Noten lo que nos dice: acérquense a Él. Ahora, cuando está hablando aquí a Él, obviamente está hablando de Jesucristo. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Acérquense a Él, ¿sí? Constantemente debemos buscar estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Constantemente debemos no tratar de alguna manera convencerlo a que Él esté cerca de nosotros, sino nosotros estar cerca de Él. A donde Él vaya, nosotros vamos. Lo que Él haga, nosotros hacemos. De la forma que Él trabaja, nosotros trabajamos. De lo que Él hace uso para alcanzar al mundo, nosotros hacemos uso para alcanzar al mundo. Y dejamos a un lado nuestras cosas, las cosas que nosotros pensamos o que nosotros hemos ideado, que nosotros creemos que de alguna manera va a ayudarnos a ganar almas, y vamos a hacerlo como Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Han leído los evangelios, no es cierto? ¿Cómo lo hizo? El apóstol Juan nos dice en el primer capítulo, inmediatamente nos dice que lo hizo ¿qué? Trayendo gracia y verdad. Gracia y verdad. Entonces, como cristianos debemos hablar con la verdad, sí, pero la verdad debemos de cubrirla de gracia, sí, porque eso fue lo que ganó a los que se acercaron a Jesús. Eso fue finalmente lo que los ganó, su gracia, su bondad, sí. Pero no podemos negar que Jesús al principio fue rechazado. Fue rechazado por los hombres. Fue desechado, dice ahí el versículo 4. ¿Sí? La primera vez que vino, la mayoría de la gente lo rechazó, lo desechó. Los suyos lo rechazaron. El resto del mundo lo rechazó. ¿Sí? Juan 1:11 nos dice que la palabra, hablando del verbo, hablando de Jesús, vino a lo suyo, pero los suyos
no le recibieron. Entonces fue desechado, fue rechazado por la humanidad. ¿Y saben qué? Sigue siendo rechazado en nuestros días. Sigue siendo rechazado en nuestros días. Es más, Jesucristo no es ni bienvenido en muchas iglesias, ¿sabían ustedes? En nuestros días hay muchas iglesias en las que Jesucristo no es bienvenido. Hay muchas iglesias en las que Jesucristo no es predicado como las Escrituras lo presentan. Es un Jesucristo diferente, es un Jesucristo debilucho, es un Jesucristo que no tiene ningún poder. Sí, es un Jesucristo sentimental nada más, pero no es el Jesucristo que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. Sí, ese Jesucristo a menudo no es aceptado. Sí, de hecho, he estado leyendo últimamente y yo sé que a mucha gente no le gusta ver las noticias, pero yo siento que tengo que estar informado de muchas de las cosas que están pasando, porque muchas de ellas nos están acercando más y más y más a lo que podríamos llamar los últimos de los últimos de los últimos días. Sí, ustedes han estado viendo lo que ha estado pasando aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Todos los monumentos que están siendo tumbados con la idea de que recuerdan ciertas historias de Estados Unidos que no es muy halagadora y hace a mucha gente que se sienta mal. Últimamente he escuchado a uno de los principales dirigentes de uno de los movimientos más populares en nuestros días, no voy a decir el nombre del movimiento, ustedes lo pueden buscar y encontrar, pero uno de esos dirigentes ha llegado a decir que las próximas estatuas que se deben tumbar son las estatuas de Jesucristo y las iglesias, porque presentan a un Jesucristo blanco, rubio, por así decirlo, ojos azules, y que Jesucristo no era así, y que por debajo del agua se está diciendo que al presentar a Jesucristo de esa manera, se está haciendo menos a las personas de color, y no me importa qué color sean, de color, amarillo, café, negro, lo que sea. Yo creo que por eso la palabra de Dios dice que no debemos hacernos imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. ¿Quién sabe exactamente de qué color era la complexión de Jesucristo? Levante la mano. ¿O quién sabe de qué color eran sus ojos? ¿Alguien lo ha visto? ¿O quién sabe si tenía pelo lacio o medio ondulado o chino? ¿Alguien? No, no. Nadie sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿le hacen algún daño a alguien con tener una estatua de Jesucristo a la imagen de la cultura en la que se está presentando? No. En Etiopía, Jesucristo se presenta como un hombre de color, un hombre negro. ¿Alguien está enojado por ello? No. Sí, en México, sí, se tiene a la Virgen de Guadalupe y es la Virgen que morena, ¿verdad? ¿La Virgen María era morena? Yo no sé, no estoy diciendo que la Virgen de Guadalupe exista o no, lo que estoy diciendo es lo ridículo que es, sí, desechar algo porque no se parece a la imagen que nosotros tenemos de ello. Y lo que estoy tratando de hacer es ilustrar que Jesucristo fue rechazado en ese tiempo, así como nos dice Pedro aquí, fue desechado, ¿sí?, por los hombres y sigue siendo desechado por los hombres. Y así va a seguir sucediendo, así va a seguir sucediendo y así va a seguir sucediendo. Y creo que esto es importante porque así como Jesucristo fue desechado, así vamos a llegar a ser desechados nosotros también. Y la pregunta es, ¿estamos listos? Porque creo que esa es una de las razones por las que el apóstol Pedro está diciendo aquí: acérquense a él, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Sí, porque a menudo lo que el hombre desecha, tenemos la tendencia a decir, bueno, pues si todos lo están desechando, entonces quiere decir que todos han de tener una buena razón para hacerlo, porque la mayoría no puede estar equivocada, ¿verdad? Pues sí, la mayoría puede estar completamente equivocada. Entonces, por eso no debemos seguir a la mayoría, debemos seguir a una sola persona. ¿Quién es? Jesús. Y lo que Él dice, y lo que su palabra nos enseña. ¿Sí? Sí, entonces,
Jesús fue desechado, lo vimos el martes en nuestro estudio de segundo libro de Samuel, cómo Jesús fue rechazado por la gente de la ciudad en donde Él creció. La ciudad en donde Él creció, la gente lo rechazó. Sí, en el Evangelio de Marcos se nos dice que Jesús se fue a su tierra, que era la ciudad de Nazaret, y que sus discípulos fueron con Él. Y que cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Este era su modo de operar. Sí, y cuando escucharon lo que Él estaba enseñando y cómo lo estaba enseñando y las palabras que salían de su boca, empezaron a preguntarse, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿A dónde fue a estudiar? ¿Quién le enseñó estas cosas? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? Porque andaba sanando gente a diestra y siniestra. Y luego empiezan a hablar de su familia. ¿Acaso no es este el carpintero? ¿Sí? Noten que ni siquiera dicen ¿acaso no este es el hijo del carpintero? Simplemente ¿acaso no es este el carpintero? ¿Sí? Hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Acaso no están sus hermanas aquí con nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. No entenderlo a Él, entender que Jesús tenía tanta sabiduría sabiendo de dónde había salido Él. ¿Sí? Entonces ahí en su propio lugar, en donde Él creció, en donde todo el mundo lo conocía, ahí fue desechado, ahí fue rechazado. ¿Sí? En Lucas, en el recuento de este mismo incidente del que les estoy hablando aquí, nos dice que dijo algunas otras palabras, ¿sí? Cuando estaba enseñando en la sinagoga. Sí, pero se nos dice ahí en Lucas 4, 28 al 30, al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. ¿Qué quiere decir? Para empujarlo. He estado en esa cumbre y créanme, da miedo mirar hacia abajo. Se enojaron tanto que empezaron a empujarlo, sacarlo de la sinagoga, sacarlo de la ciudad. Empezaron a empujarlo hacia esa cumbre. ¿Para qué? Para echarlo por la cumbre para que muriera. Sí, pero noten ahí lo que dice en el versículo 30, pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces lo desecharon. Fue rechazado, fue desechado por los hombres, pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y aquí es en donde viene el otro lado de la moneda. Porque como les estaba diciendo, va a llegar el momento en el que nosotros también vamos a ser rechazados. Si es que no hemos sido rechazados ya por algunas de las personas a las que les hemos estado tratando de hablar del Evangelio. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos sido desechados, ya hemos sido rechazados. Ya se nos ha dicho, vete de aquí con tu Jesús, vete de aquí con tu Biblia, no me hables, ya sé todo eso y no me convences ni me vas a convencer. Ya lo tengo aprendido al revés y al derecho, crecí en eso y no creo nada. ¿Sí? Pero el otro lado de la moneda es que así como Jesús para Dios es una piedra escogida y preciosa, nosotros también lo somos. Nosotros también lo somos. Entonces, rechazado, desechado por los hombres, pero para Dios una piedra escogida y preciosa. Sí, cuando el Señor fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que va para que Juan el Bautista lo bautice y Juan le dice, tú vienes a mí para que te bautice, tú deberías de bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, hay que hacer esto porque así conviene. ¿Se acuerdan? El Señor bajó a las aguas bautismales. Cuando salió de las aguas bautismales, desde los cielos se oyó aquella voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, desechado por los hombres, pero aceptado por Dios. Sí, cuando el Señor sana a un hombre que tiene una mano atrofiada en el día de reposo y los fariseos conspiran para matar a Jesús. Sí, Jesús supo que esto es lo que iba a pasar y se fue del lugar en donde estaba, pero mucha gente lo siguió y Él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran.
Y luego dice esto en Mateo capítulo 12, en el versículo 17, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a las naciones anunciará juicio. No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Escogido por Dios, ¿sí? Amado por Dios. Cuando Pedro, Juan y Jacobo fueron al monte de la transfiguración con él y lo vieron que se transformó todo, ¿qué fue lo que sucedió? También la voz del cielo se oyó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Dios lo hizo perfectamente claro que Jesucristo, aunque fue desechado por el hombre, era recibido y amado por él. Y esto es un punto muy importante, porque esta carta tiene mucho que ver con el cristiano y el sufrimiento y el rechazo del cristiano, ¿sí? Porque así como Cristo fue rechazado, así es rechazado el cristiano. Pero de igual manera para Dios, como les dije anteriormente, somos piedras escogidas y preciosas. ¿Cómo sé? Vean lo que dice el versículo 5 de Primera de Pedro capítulo 2. Y ustedes también, ¿cómo? Como piedras vivas. Como Jesús era una piedra viva, así nosotros también somos piedras vivas. Recuerden, somos piedras vivas en Jesús. A veces cometemos el error de nada más vernos como piedras, ¿verdad? Que, ay, soy tan piedra, qué bárbaro. Dios no, ¿se dan cuenta que Dios no nos ve así? Dios nos ve como piedras vivas. Y no nos quiere nada más para ser piedras estáticas ahí, como mis hijos querían una mascota, ¿verdad? Hace algunos años. Y les dije que no podían tener una mascota. Ya sé que malo soy. Les compré unos cuantos peces y todos se murieron. Así es que les dije: ok, si quieren tener una mascota, les voy a regalar una. Y les traje una piedra. Y le pusieron unos ojitos a la piedra y la pusieron afuera en el jardín. Y de hecho todavía está ahí abajo de una crisantema que mi esposa cuidaba mucho. Y ahí está la piedra. Y no le ha pasado absolutamente nada. No se ha muerto de hambre. No hemos tenido que andar limpiando detrás de la piedra. No le hemos tenido que bañar. El agua, la lluvia la baña de vez en cuando. Tiene sombra con la crisantema que está ahí. Está bien saludable la piedra. ¿Sí? Dios no nos quiere a nosotros como esa piedra. ¿Sí? Dios no nos ha hecho piedras vivas para que estemos. Noten la diferencia. Una piedra, piedras vivas. Jesús también era piedra, pero era piedra viva. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Su vida la vivió sirviendo a Dios, su vida la vivió sirviendo a otros, su vida la vivió predicando el evangelio, su vida la vivió dándola por otros. Entonces, si nosotros vamos a ser piedras vivas, entonces hay una causa por la que vamos a ser piedras vivas, no solamente piedras. Y ahí en el versículo 5 nos sigue diciendo que lo que debemos hacer, noten: y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces, así como Jesucristo fue una piedra viva, así nosotros también debemos ser piedras vivas. Y de nuevo, el Señor le está tratando de hacer algo en nosotros que nos está constantemente transformando y haciéndonos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y lo va a hacer con muchos de diferentes maneras. Si leen por adelantado, si se adelantan un poquito más a leer la primera epístola de Pedro, se van a dar cuenta que una de las formas en las que va a usar para conformarnos más a la imagen de Jesucristo va a ser el sufrimiento. Pero no me quiero adelantar mucho porque luego ya no tenemos que estudiar. Así es que sigamos con esto y luego volvemos a aquello, ¿sí? Pero noten, ustedes sean edificados como casa espiritual. Entonces debemos ser una casa espiritual.
Si somos una casa espiritual, quiere decir que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y el Espíritu qué trae al creyente? Vida. Vida. Sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, somos sacerdotes de Dios. ¿Y el sacerdote qué hacía? El sacerdote representaba a Dios delante de los hombres y representaba al hombre delante de Dios. Quiere decir que si nosotros vamos a ser sacerdotes de Dios, quiere decir que vamos a representar a Dios delante de los hombres donde quiera que nos desenvolvamos y vamos a interceder por esos hombres delante de Dios porque no queremos que se vayan al infierno. Porque queremos que se salven. Y vamos a estar constantemente intercediendo por ellos. ¿Qué más? No vamos a hacer piedras muertas, vamos a hacer piedras vivas. Que vamos a ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces vamos a estar siendo edificados. Cuando algo está siendo edificado, ¿qué está pasando? Constantemente se está poniendo nuevos materiales, se está llevando más alta la obra, se le está poniendo terminados, se le está poniendo ventanas, puertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros estamos siendo edificados entonces. ¿Sí? La iglesia es comparada en las Escrituras con un edificio que el Señor mismo está construyendo. ¿Y saben a quién está usando para construir esa iglesia? A ustedes y a mí. Nos está usando a nosotros. Nos está usando a nosotros. En Efesios capítulo 2, los versículos 19 al 22 dicen esto: por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuya principal piedra angular, y vamos a hablar más de eso un poco más adelante, es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él. ¿Para qué? Para que allí habite Dios en el Espíritu. Sí, se los he dicho muchas veces a los que tienen tiempo con nosotros. Nosotros somos la iglesia, no este edificio, no el edificio de allá cuando nos reunimos allá. Nosotros somos la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y de nuevo nos hace sacerdotes para que representemos a Dios delante de los hombres y representemos a los hombres o intercedamos por los hombres delante de Dios. Estamos constantemente orando por los demás, especialmente aquellos que no conocen a Dios, que son nuestra familia inmediata, son nuestros compañeros de trabajo. Sí, ya les hablamos muchas veces, sí, ya les dijimos muchas cosas, sí, ya intentamos por todo, pero ya nos dimos por vencidos porque Dios todavía no se ha dado por vencido con ellos. Y nosotros, si somos verdaderamente sacerdotes del Dios Altísimo, vamos a estar fungiendo como tales hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Sí, luego nos dice que vamos a llevar sacrificios espirituales. Los sacrificios que nosotros presentamos no son los sacrificios de animales que se presentaban en el antiguo pacto, sino sacrificios espirituales. Por eso se dice que a Dios se le debe adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Sí? No va a haber un día en que les digamos, ¿saben qué? Traigan un corderito, traigan una paloma, traigan un becerro y aquí en el altar lo vamos a sacrificar para presentarlo delante de Dios. No, ya no necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya ha sido presentado delante de Dios. ¿Y qué fue ese sacrificio perfecto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces ya no tenemos más sacrificios que traer, excepto los sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Es lo que hicimos al principio del servicio: la alabanza, la adoración, las oraciones. ¿Sí? Salmista dice en el Salmo 107, versículos 21 y 22, alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Ofrezcámosle sacrificios de gratitud y jubilosos proclamemos sus obras. Ahí está el sacrificio, proclamar sus obras. Ese es un sacrificio espiritual. Estamos presentando esos sacrificios. Porque esos sacrificios no se presentan aquí.
esos sacrificios se presentan allá afuera. Y cada vez que proclamamos la verdad del Evangelio, cada vez que proclamamos las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Cristo y el perdón que podemos encontrar en ello, estamos presentando un sacrificio espiritual. En el Salmo 116, versículo 17 dice: el sacrificio que te ofrezco es mi alabanza. Voy, Señor, a proclamar tu nombre. ¿Escucharon eso? Salmo 116, 17. El sacrificio que te ofrezco es mi alabanza. Voy, Señor, a proclamar tu nombre. Cuando estamos aquí y estamos cantando, no pensemos que nada más estamos cantando palabras a Dios que nos hacen sentir bien a nosotros. Son el sacrificio de nuestros labios presentados delante de Dios. Son los sacrificios espirituales que Pedro nos está diciendo aquí que debemos presentar delante de Dios, que son aceptados en Jesucristo. Y son más poderosos que la sangre de cualquier becerro o macho cabrío. ¿Sí? Es el sacrificio de nuestros labios. David escribe en el Salmo 51, los versículos 16 y 17: aun si te ofreciera sacrificios, ¿no es lo que quieres? ¿No te agradan los holocaustos? Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. ¿Sí? Lo que tú quieres no son los sacrificios de animales. Eso cualquiera lo puede ofrecer. Pero los sacrificios que Dios quiere es un espíritu quebrantado. Sí, es un corazón contrito y humillado. Un corazón que humildemente viene a la casa de Dios y dice: Señor, vengo porque te necesito en mi vida. Necesito que me recuerdes quién soy en ti. Necesito que me recuerdes lo que lograste por mí en la cruz. Necesito que me recuerdes de dónde salí, en dónde estoy y a dónde voy finalmente. Y es lo que lo hace uno salir de aquí como que listo para enfrentar al mundo otra vez. ¿Sí? No les voy a dar como decimos en inglés, un pep talk, ¿sí? No les voy a dar así una charla de cómo pensar positivamente y cómo atraer cosas positivas a su vida. Y allá afuera nos está esperando el coronavirus. ¿Es algo positivo eso? Allá afuera nos están esperando protestas y gritos y piedras y malos policías y todo tipo. ¿Es algo positivo eso? No. ¿Saben qué sí es positivo? Que en Cristo somos salvos y perdonados de nuestro pecado y que un día vamos a estar con Él para toda la eternidad. Eso es lo más positivo que les puedo decir. Porque les puedo decir: no se preocupen, todo va a estar bien allá afuera. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Pero podemos estar aún así gozosos. Sí, porque Cristo nos ama. Versículo 6 sigue diciendo: por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. ¿Sí? La piedra angular esto es algo muy, muy, muy importante. Nosotros ahora tenemos cimientos y tenemos cosas que miden y que nivelan y que todo para poder que el cimiento esté derecho, para que el cimiento esté firme, etcétera, etcétera. En aquel entonces todo se construía con piedras. Y lo que se tenía que hacer para poder construir un edificio era que se tenía que escoger una piedra que iba a ser el ángulo de todo el edificio. Esta piedra tenía que estar bien anivelada, tenía que estar medida con precisión, tenía que ser cortada a la medida exacta que se necesitara para que de esa piedra pudieran salir o se le pudieran empezar a agregar las demás piedras, y esa era la muestra para todas las demás piedras que se iban a usar en el edificio. Eso es lo que quiere decir con piedra angular. ¿Sí? Jesucristo fue esta piedra angular. Todo tiene que ser medido con Él y por Él. ¿Sí? Todo tiene que ser medido con Él y por Él.
Cualquier otra medida que queramos usar para construir el edificio que Él está construyendo no va a funcionar. Él tiene que ser la piedra angular. Él tiene que ser la piedra angular en la iglesia. Él tiene que ser la piedra angular en nuestras vidas. Él tiene que ser la piedra angular en nuestro trabajo. Él tiene que ser la piedra angular en nuestra familia. Él tiene que ser la piedra angular en todo lo que somos y donde quiera que nos desenvolvemos. Porque si Él no es la piedra angular, el edificio se va a edificar chueco. ¿Y saben lo que pasa cuando un edificio se levanta chueco? Se cae. Se cae. Se cae. ¿Se acuerdan la parábola que el Señor contó de los labradores malvados? ¿Se acuerdan? Habla del dueño de una finca que plantó una viña y le puso una cerca, cavó un lagar, levantó una torre, se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y luego envía a sus siervos para que los labradores le entreguen la cosecha, pero los labradores agarraron a los siervos y ¿qué hicieron con ellos? Los golpearon. Y a otros los mataron, a otros los apedrearon. Finalmente, este hombre dice, voy a mandarles a mi hijo. Si les mando a mi hijo, sin duda a él sí lo van a respetar y me van a dar lo que me pertenece. Pero ¿se acuerdan qué dijeron los labradores malvados? Lo vamos a tomar y lo vamos a matar y así nos podremos quedar con la herencia. ¿Sí? Nos vamos a quedar con la herencia. Señor Jesucristo les dice, así que cuando el Señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Y le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Y luego esto es lo que les dice Jesús en Mateo 21, versículo 42 y siguientes. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y aquel sobre quien ella caiga será desmenuzado. Él era la piedra. Él era la piedra. Y el que caiga sobre esa piedra, sí, va a ser quebrantado. Va a tener que ser quebrantado, no va a haber otra manera, porque cuando caemos sobre Él estamos humillándonos nosotros mismos y estamos diciendo, Señor, necesito que hagas en mí lo que necesites hacer para yo ser la persona que tú quieres que sea, para yo ser la persona que pueda ser útil en tus manos. Y a menudo eso significa que va a haber un gran quebrantamiento en nuestras vidas, ¿no es cierto? Sí. Pero es mejor caer ahorita sobre la piedra y ser quebrantados, a no esperar a que la piedra caiga sobre nosotros y seamos ¿qué? Molidos y hechos como polvo, dice la versión Reina Valera 60. Reina Valera contemporánea dice quedar desmenuzados. Sí, es mejor ser quebrantados ahorita. Y luego noten que dice que el que crea en ella no será avergonzado. Por eso no será avergonzado. El profeta Isaías nos dice en Isaías 28:16, por eso Dios el Señor dice así, miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Y luego me encanta lo que dice al final del versículo 16, quien se apoye en ella no se tambaleará. ¿Saben lo que es tambalearse, verdad? ¿Verdad? El que esté parado sobre la piedra no se va a tambalear. El que esté parado sobre la piedra va a estar firme. Sí, el Señor Jesucristo mismo nos dijo en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, sobre la piedra angular que es Jesucristo. Versículo 7 de Primera de Pedro 2 dice, para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores
ha llegado a ser la piedra angular o la piedra principal. Saben que cualquiera que quiera edificar cualquier relación con Dios y no es edificada sobre la piedra principal, sobre la piedra angular, sobre la piedra viva que es Jesucristo, no va a poder tener una relación real con Dios. Y Dios no solamente quiere que tengamos una relación con Él por medio de esta piedra viva, sino quiere que como Él nosotros también seamos piedras vivas. El versículo 8 sigue diciendo, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. ¿Saben que la palabra del Señor, el Señor mismo hace tropezar a muchos, no es cierto? Hace tropezar a muchos. Porque cuando se dan cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros, ¿sí? Cuando se dan cuenta de cuánto sufrió, de cómo fue castigado por mi pecado, cómo recibió sobre su cuerpo el castigo que yo merecía, no lo pueden entender, no lo pueden captar, no lo pueden aceptar. Por lo tanto, tropiezan y se quedan cortos de llegar al único que puede salvar sus almas. Sí. Terminando aquí, dice en Isaías 8, los versículos 14 y 15, hagan de él, el Señor, su santuario. Para que las dos casas de Israel, pero para las dos casas de Israel será una piedra de tropiezo que los hará caer. Y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa, una red. Muchos de ellos tropezarán y caerán y serán destrozados. Y se enredarán y quedarán apresados. ¿Saben qué? De nuevo, hoy es el día de salvación. Hoy la piedra viva que es Jesucristo está aquí. Y nosotros debemos caer sobre ella y ser quebrantados para que se caiga todo lo que no debe estar ahí. Para que un día no vaya esa piedra a caer sobre nosotros, seamos desmenuzados. Así como Él es, nosotros vamos a ser. Y por ahorita el Señor está usando estas cosas para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Y lo que nosotros debemos hacer es, así como el Señor Jesucristo se entregó completamente a la voluntad de Dios, así también nosotros debemos entregarnos completamente a la voluntad de Dios y decir, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Haz conmigo lo que necesites hacer para ser la persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser esa piedra viva, esa piedra que tú puedes usar para seguir edificando tu casa, seguir edificando tu iglesia, para que todos juntos, yo y las demás piedras, podamos ser la habitación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar.